El Ford Puma, uno de los SUVs más vendidos de toda Europa, ha llegado en su versión eléctrica y se apellida Jenny, pero no de Jennifer, sino de Gen E, de generación eléctrica. Y tiene un montón de curiosidades, entre otras que tenemos un diseño muy parecido al Ford Puma de gasolina que tenemos ya y que ya tienes en este canal. Pero también tenemos en el maletero una cosa muy curiosa que para los picnics de verano te va a venir genial, no como hoy que hace mucho frío. Tenemos un maletero que, aparte de ser muy bueno y muy aprovechable, vente por aquí porque tenemos este pedazo de hueco aquí abajo que es resistente al agua. Incluso tenemos un desagüe por el cual sacar el agua cuando se derritan los hielos. Así que si quieres ver todas las cositas que tiene para ofrecernos este Puma Jenny, vamos a verlas. Y aunque Ford sea una marca americana, este Puma Jenny se fabrica en Reino Unido, pero solo los motores, porque luego el coche se ensambla en Rumanía, hace un tour por toda Europa. Y hablando de tour, vamos a empezar nuestro tour por el diseño. Tenemos un diseño que ya conocemos, ya lo hemos visto en el Ford Puma de gasolina. Tenemos estos ojos saltones aquí en forma de faros con esta firma lumínica que le sienta súper bien, que ha ido cambiando con los diferentes restylings que hemos tenido. Ya sabes que este Puma eléctrico 100% es de nueva factura, lo hemos visto a lo largo de este año, pero tenemos algunas diferencias, como por ejemplo que esta parte delantera está más cubierta, está más tapada para dejar pasar menos el aire. Ya sabes que si no pasa el aire por aquí, el coche va a ser más aerodinámico, que es lo que necesitamos para tener más autonomía en este coche 100% eléctrico. En esta unidad tenemos unas llantas de 17 pulgadas, que ya veis que son bitono, y aquí nos falta quizá el típico paso de rueda gris que montaría cualquier SUV, así que aquí nos lo han pintado del color de esta carrocería, que es muy poquito llamativo, un amarillo chillón. Y aquí, donde tendríamos el depósito de gasolina, vamos a poder enchufar nuestro Ford Puma, porque ya sabes que este es 100% eléctrico, pero si el que tú quieres es el de gasolina, tienes el vídeo en la descripción para que también le puedas echar un vistazo después de ver este, que este yo creo que es más interesante. Y aquí en el techo quizá podemos echar en falta un techo solar, que se lo puedes equipar sin ningún problema a tu Ford Puma eléctrico. Si seguimos por la parte trasera, tenemos aquí esta aleta de tiburón en la que alojamos las antenas, y aquí pues nos han dejado un pequeñito y tímido aleroncito para finalizar en este techo y dar cabida a la luna del maletero. Y en la parte trasera tampoco cambia demasiado la cosa, mantenemos el logo de Ford, las letras de Puma, que fíjate que en esta versión están en color blanco, y estos faros que son prácticamente los mismos que tenemos en la versión de gasolina. Y aquí lo que sí que podríamos llegar a echar en falta, aunque ya sabes que en el Ford Puma de gasolina no los tenemos a no ser que compres la versión ST, serían pues los escapes, pero aquí sí que tiene sentido de que no estén, porque es que es un coche eléctrico. Y las medidas de este Ford Puma 100% eléctrico sería de 4,21 metros de largo, un ancho de 1,93 metros y un alto de 1,55, y el peso 1.563 kilos. Pasemos al interior de este Ford Puma Jenny, fíjate en las calidades que tenemos en este coche, porque me recuerdan un montón a las de, por ejemplo, el Ford Fiesta, que ojo, que ya no se hace. Tenemos la puerta por arriba de plástico, que es plástico duro, por aquí lo tenemos bien forradito en esta especie de cuero, que será cuero vegano seguramente, pero con sus costuritas y todo bastante bien rematado, por aquí para dejar el codo bien blandito para poder viajar cómodamente en este Ford Puma. Aquí tenemos un reposabrazos que también es blandito, me hubiese gustado que fuese regulable en altura, pero no, solamente podemos abrirlo para ver una pequeña guantera, que la vais a ver ahora, tranquilo. Algo llamativo del Ford Puma es que tenemos este volante con esta forma tan extraña, porque no es ni cuadrado, ni redondo, ni achatado, ni nada, sino que es bastante extraño de ver. Tenemos aquí esta zona que es como un saliente, donde tendríamos el logo de Ford, y tenemos botones que no son botones táctiles, son botones de toda la vida, que algunos modelos de Ford llevan botones táctiles y no son de mi agrado. ¿Y por qué tenemos este volante con esta forma tan rara? Pues para poder ver este pedazo de Virtual Cockpit, este pedazo de instrumentación digital que nos enseña un montón de información, ¿no? Incluso la temperatura de la batería, para que podamos estar monitorizándola. Aquí tenemos un 70% de autonomía con 203 kilómetros, y aquí pues también podemos ver nuestra música, podemos ver un montón de indicaciones que nos daría este Virtual Cockpit del Ford Puma, pero si no nos gusta podemos poner un modo más minimalista y aquí no nos enseñaría tantas cosas.
También tenemos un selector de marchas que ya conocemos, que es el típico de que usan todas las marcas, básicamente, es prácticamente común, pero tenemos aquí un botón de una L que sería el modo para poder tener frenada regenerativa, que es muy interesante sobre todo en estos coches eléctricos. Y se lo agradezco a Ford que nos hayan puesto este selector de marcha en vez de el típico de la ruletita que usa mucho esta marca, así que este me gusta mucho. Vamos a pasar también a las calidades. Por esta zona tenemos esta inserción en tela, que la tenemos aquí para integrar los altavoces que serían firmados por Bang & Olufsen, pero en esta unidad no lo llevamos. Oye, y hablemos de su maravillosa pantalla, esta pantalla que va realmente bien y en la que podemos alojar, por ejemplo, Apple CarPlay o Android Auto, aunque si no eres muy fan de estas tecnologías, siempre puedes utilizar, por ejemplo, el mapa que sí que integra esta pantalla de serie, y aquí vamos a poder pues ir a donde queramos. Y también, si quitamos zoom y quitamos zoom, vemos este círculo. Este círculo es hasta dónde podríamos llegar actualmente con la autonomía que tenemos, así que para hacerte una idea, esto es espectacular. Tenemos todos los botones de la climatización incrustados en la pantalla, incluso con este menú desplegable, y los únicos botones físicos que nos han dejado los tenemos por aquí, que serían los del volumen, para poder controlar el volumen, incluso apagar la multimedia. También podríamos cambiar los modos de conducción, que podríamos elegir entre estos 4 de aquí: normal, eco, deportivo o resbaladizo, y también tendríamos para abrir las cámaras de las ayudas al aparcamiento y para buscar un parking, y también para desempañar las lunas. Podemos dejar nuestro móvil cargando con el cable, lo podemos dejar por aquí, o incluso lo podemos poner aquí para la carga inalámbrica, que es bastante clave. Tenemos aquí bastante espacio, un sitio en el que dejar un montón de cosas, como por ejemplo las llaves. Aquí tenemos, fíjate, la cartera, unos auriculares, o por aquí podemos meter una batería, y esto pues es bastante profundo. Aquí pueden caber más cosas todavía. En cuanto al almacenamiento, aquí abajo tenemos un hueco que también es bastante grande, y creo que esto nos lo han puesto para compensar que la guantera es bastante pequeña. Más almacenamiento, nuestra prueba de fuego, la botella de agua, pues aquí para que entre pues habría que encajarla un poco, y tiene una forma un tanto extraña, pero sí que hay que admitir que tiene bastante hueco para dejar un montón de cosas, siempre y cuando no sean una botella de 1,5 litros, pero bueno, ya veis que por lo menos entra. Y vamos a ver también los asientos. Tenemos unos asientos que en esta versión son de tela, tendríamos regulaciones pues manuales de toda la vida, para levantar la parte delantera, para el soporte lumbar, incluso para, por supuesto, regulación en longitud y también del respaldo. ¿Me hubiesen gustado unos asientos eléctricos en este Puma eléctrico? Pues sí, pero bueno, estos son bastante cómodos. Y vamos a ver qué tal las plazas traseras del Ford Puma eléctrico. Vamos a cerrar la puerta, notamos unas calidades pues un poco inferiores a las que tendríamos en la puerta delantera. Vamos a ajustar nuestro reposacabezas, que esto es muy importante para poder viajar en este coche, y vamos bastante cómodos. La banqueta es bastante cómoda, pero al tener la batería abajo en el piso sí que notamos que tenemos las piernas bastante levantadas. Esto también nos impide pues quizá meter un poco los pies por debajo del asiento del conductor, que por cierto lo tengo regulado a mi altura, yo mido unos 75, y aquí quizá una persona que mida más que yo sí que puede empezar a tener problemas, no tanto por la cabeza, porque sí que mantenemos buen espacio para la cabeza, pero sí a la hora de entrar hay que tener un poco de cuidado, y no son las plazas traseras más espaciosas del mundo. Lo bueno, que como no tenemos un túnel de transmisión, por lo menos solo tenemos un pequeño escaloncito de nada, pues sí que pues para moverte por estas plazas traseras y pasar a la central es bastante cómodo. La central me está sorprendiendo y es bastante blandito, tanto la parte trasera, porque no tenemos un reposabrazos, tanto como la parte trasera como la parte del asiento, así que es bastante blandito. Habría que ver qué tal van 3 personas aquí. Pues lo vamos a ver, 3 adultos de una talla grande en estas plazas traseras sí que vamos a ir bastante justitos para un viaje, pero bueno, para un apaño, para ir de una casa a otra, de un sitio a otro, no está nada mal. Y es que ni con el hermano mayor ni con el hermano pequeño. Aquí tenemos la sillita de bebé, que por cierto cabe realmente bien, incluso si tuviésemos que darle la vuelta porque el bebé todavía es bastante pequeño, pues también cabría sin ningún tipo de problema. Solamente habría que girarla y aquí podrías llevar a tu hermano pequeño sin problema. Pero bueno, las plazas traseras hay que admitir que esto es un sub pequeño y no son las mejores del mundo, pero te hacen el apaño. Y aquí viene el punto fuerte de este Ford Puma, y es el maletero. Aquí vamos a tener unas cifras que, ojo, os voy a leer porque son muchos datos. Tenemos 523 litros de maletero, que es esto que estamos viendo aquí tal cual, que si lo abatimos serían 1283, o sea, tendríamos que abatir los asientos, que fíjate, porque es desde aquí arriba podemos abatirlos, y ya pues tendríamos 1283 litros, pero ojo, porque tenemos lo que Ford denomina Gigabox de 145 litros, que os lo voy a enseñar ahora, y tenemos un maletero delantero de 43 litros.
muchos litros, mucho almacenamiento, en resumen. Voy a quitar cosas de aquí y os voy a enseñar lo que para mí me parece un inventazo que se ha sacado de la manga mis amigos de Ford. Tenemos aquí pues el típico doble fondo, que ojo, podemos rebajarlo un poquito y tal, pero vamos a quitar la tapa porque aquí tenemos la sillita de bebé, para que os hagáis una idea del espacio que tenemos aquí. Y si quitamos la sillita de bebé, aquí nos vamos a dar cuenta de que ahí debajo tenemos un tapón, un desagüe, porque aquí podemos llenar esto de hielo, que os he subido un reel haciendo esto, así que os animo a que me sigáis en redes sociales, os dejo el vídeo en la descripción. Aquí lo llenas de hielo, te llevas tu coche, lo pones en mitad del campo justo como estamos ahora y te montas un picnic con una barbacoa brutal. Planazo para que hagas con tu Ford Puma eléctrico. Cosas que no me gustan de este Ford Puma, y te voy a ser sincero, mucha gente se cree que me paga Ford, pero a mí no me paga nadie. Venid aquí, tenemos frenos de tambor traseros en un coche en el 2025, ya casi 2026. ¿Esto qué es, Ford? Las plazas traseras, hay que admitir de que esto es un subcompacto, pero en cuanto le metemos la sillita y dos personas, aquí no se puede estar bien. Los botones de climatización, que sean táctiles, a mí me gustan más unas ruletitas, así que dime tú por los comentarios si prefieres ruletitas o pantalla táctil. ¿Y cuáles son las cosas que me gustan de este Ford Puma eléctrico, que ya podríamos denominar del 2026, porque estamos ya casi acabando el año? Pues vamos a empezar por lo más importante, su diseño. Tiene un diseño que ya conocíamos, que lo hemos visto en el modelo de gasolina, que por cierto, te repito, lo tienes abajo en la descripción, la versión de gasolina también, que la grabé hace relativamente poco, pero su diseño se mantiene. Estos faros así con estos ojitos saltones, a mí me encantan. Por supuesto, también me encanta cómo va dinámicamente, lo bien que carga y la autonomía que tenemos. Tenemos más de 300 kilómetros que vamos a poder hacer con este Ford Puma en ciudad, y además es muy eficiente. No sé dónde está el motor, pero esto es el cable de carga, que también lo vas a poder cargar en unos 20 minutos. Y por supuesto también me encanta su maletero. Tenemos un montón de espacio, unas formas súper cuadradas, y ya sabéis que aquí debajo tenemos una neverita. Y vamos a ver qué tal va este Ford Puma. Miradlo cómo se oye, porque tiene sonido que es artificial. Pero antes de hablarte de cómo funciona este coche, de cómo va, te recuerdo que te tienes que suscribir a este canal para enterarte de absolutamente todo, para estar al día y sobre todo para no perderte este tipo de reviews. Y este Ford Puma pues claramente es un coche que tiene un enfoque muy urbano. Es un coche que al final pues tenemos una configuración que está hecha para la ciudad, no solo por la batería, no solo por el motor, por la potencia, sino también por la dureza de suspensiones. Tenemos un motor que es bastante apto para poder mover este coche por ciudad. Vamos a notar que es un coche al final bastante ágil, porque te recuerdo que tenemos un motor que tiene más de 150 caballos, vamos a salir siempre los primeros en los semáforos. Es un coche muy ágil, que gira muy bien, que esto es muy importante para un coche con este aspecto urbano, y que también tenemos una suspensión que es bastante suave, bastante blandita y que no barquea en exceso. Así que si eres de los que coge la rotonda rápido, aquí no vas a tener problema. Ya sabes que en ciudad es su punto fuerte, pero ¿qué pasa si salimos un poco a carretera? Aunque la autonomía no te lo permita del todo, vamos a poder salir a autopista sin ningún tipo de problema. Es un coche que va a responder exactamente igual de bien, que vas a poder ir a 120, que tiene una suspensión bastante cómoda para la ciudad y sobre todo que va a tener muy buena insonorización, porque esto sigue siendo un coche eléctrico y como todos los coches eléctricos tenemos buena insonorización en el interior. Ya sabéis, siempre los primeros en los semáforos. Y aquí en los badenes pues vamos a tener una suspensión muy suavecita que va a hacer que pasemos los badenes de una forma muy amigable y de una forma muy fácil. Aquí viene otro, por ejemplo, y bastante bien. Y si se te había ocurrido de que era una buena idea entrar con este coche en curvas y hacer un tramo de curva de montaña iba a ser divertido con este Ford Puma, pues te tengo que decir que no es un coche que esté orientado evidentemente a una conducción deportiva, pero que sí que puede llegar a divertirte, puedes llegar a tener una conducción un poquito más agresiva con este Ford Puma 100% eléctrico, aunque te recuerdo de que sigue siendo un coche eléctrico con una batería y que le suma peso, y este peso al final es inercia, así que quizá creo que Ford tiene coches más divertidos. Y bueno, después de 400 kilómetros con este Ford Puma eléctrico, vamos a ver el consumo real del Ford Puma eléctrico, que eso es muy importante y al final es lo que puede llegar a decidir una compra o no. He hecho 410 kilómetros con este coche y en estos 410 kilómetros he gastado 15 kilovatios hora a los 100. Es un consumo que para los que no estéis muy familiarizados con el consumo de un coche eléctrico es brutal, tanto por las dimensiones del coche como por el peso. Así que con este consumo, si lo cargas en tu casa, aquí vas a gastar muy poco dinero de verdad.
Bueno, vamos a cargar el Ford Puma y os hablo de su batería. Estamos aquí en unos cargadores rápidos y vamos a ver qué tal va a cargar este coche. Lo más importante es la batería y el motor. Y aquí tenemos un motor de 165 caballos y una batería de 48 kWh netos, que al final el bruto es un poquito más, es de 52, que siempre se guardan un pequeño margen para el buen funcionamiento de esta batería, pero con esta batería vamos a poder hacer una buena autonomía, como te acabo de contar, más de 300 kilómetros reales en ciudad. Y esta batería, ¿cuánto vamos a tardar en cargarla? Pues aquí en este cargador, que es de los más rápidos que tenemos, vamos a poder cargarla hasta 100 kilovatios, que va a ser más o menos del 10 al 80, unos 20 minutos, que no está nada mal. Y vamos a hablar de cifras reales. ¿Cuánto me puede costar cargar este Ford Puma eléctrico en casa? Para ver si a ti te compensa tener el eléctrico o el gasolina. Pues un cálculo muy simple. Si llegamos al 0%, ¿cuánto nos va a costar cargar del 0 al 100 en casa este coche? Pues 5,40 € es lo que saldría si tienes la luz a 0,12, que es un precio bastante promedio en España. Así que 5 € por hacer 300 kilómetros a mí me parece una absoluta locura. Pero bueno, estamos en un supercargador. ¿Cuánto nos costaría cargar el coche en carga rápida? Pues llenar la batería de este Ford Puma 100% eléctrico en carga rápida sería de 24,75. Esto del 0 hasta el 100 y en estos cargadores, que vale a 0,55. Luego hay muchas formas de hacerlo más barato, pero tendríamos que hacer otro vídeo entero. Bueno, pues nada más entrar a la web de Ford para ver su configurador, vemos que ya nos salen los modelos eléctricos y justo aquí en medio tenemos el Ford Puma Gen E o Geni, como le queráis decir. Pero vamos a ver antes del configurador su posible competencia, la que tendríamos en España. Uno que se me viene a la cabeza y que por cierto todavía no ha salido pero llegará muy pronto sería el Cupra Raval, y no tenemos mucha más información sobre este coche, pero sería la competencia perfecta de este Ford Puma, así que estar atentos aquí a Motor 22 porque pronto lo traeremos. También otro que sí que tenemos ya en el mercado, el Hyundai Kona. Este coche eléctrico ya lleva bastante tiempo con nosotros y ha funcionado bastante bien, pero mucho ojo porque aquí nos ponen 150 € al mes, pero tenemos el precio real, que sería de 21.340 €, eso la versión de entrada de gama. Y bueno, vamos a ver el configurador del Ford Puma eléctrico. Ya vemos que aquí tenemos algunos otros coches de la gama electrificada de Ford. Como tenemos ya todos estos modelos más que probados, vamos a ver cómo quedaría nuestra unidad, la que hemos estado probando, que sería esta de aquí, el Ford Puma. Fíjate que hasta el color lo han clavado. Aquí podemos elegir entre los diferentes acabados, el Geni normal, el Premium o el Sound Edition. Nosotros nos vamos a quedar con este, que es la versión que hemos estado probando. Vamos a seguir bajando. Por aquí tendremos el motor. Solo tenemos una posible motorización, que sería la batería de 43 kWh y 168 caballos. Así que para adentro. Y algo curioso es que el color amarillo, el más llamativo, es el gratuito, pero podemos elegir, por ejemplo, este blanco por 250 €, el color rojo por 900, pero como el nuestro era el amarillo, el gratuito, pues lo vamos a dejar. Y aquí viene lo interesante, los opcionales. Podemos elegir el techo pintado en negro por 650 €, aunque ya sabes que yo soy más de techo panorámico practicable, que se pueda abrir y podamos ver el cielo y nos entre más luz, por 1.370 €. Podemos añadirle un paquete Tech por 1.200 €, que tendríamos la cámara de 360 grados, tendríamos la detección de ángulos muertos y los retrovisores con esta luz de bienvenida del Puma que queda tan bien, así que nosotros lo añadimos y el techo no lo vamos a añadir porque no lo llevábamos. Paquete invierno por 600 €, también lo equipábamos, así que para adentro, y también le podemos equipar una bola de remolque por 750 €, que si la vas a utilizar ellos te la ponen de serie. Y también añadimos el paquete confort, que solo por 1.000 € tendríamos, pues por ejemplo, el acceso sin llave y el portón trasero eléctrico, así que para adentro también. Y este sería el precio final de nuestro Puma Gen E o Geni, como hemos estado probando. 32.758 € sería el precio final sin financiación ni ayudas para este Ford Puma. Te recuerdo también que tienes el configurador justo abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que tú crees tu Puma a tu gusto. Y como conclusión, para finalizar esta review de este Ford Puma 100% eléctrico, Ford Puma Geni, como le queráis llamar. Eso la verdad que me da bastante rabia, que los coches tengan demasiados apellidos o demasiados nombres. Pero este Ford Puma es un coche ideal para la ciudad, es un coche brutal para diario, tiene una muy buena carga rápida, podemos cargarlo en continuo en casa hasta 11 kilovatios, que también es muy interesante para poder cargarlo en unas 4 horas y media. Al final es un coche súper interesante que tiene un montón de espacio interior, que tiene un diseño que ya lo veis, que es muy bonito, ya lo conocíamos este diseño y además viene de la mano de Ford, no es ninguna
marca rara poco conocida. Así que si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas aquí a Motor22, que me dejes un like en este vídeo y me comentes lo que te ha parecido a ti, que siempre te voy a estar leyendo en los comentarios este Ford Puma Jenny o 100% eléctrico, como le queráis llamar. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Pedro, esto es Motor22 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!